Ok. Ya. Hola, buenas tardes a todos y todas. Agradecemos mucho que estén en esta instancia y queríamos darles la más cordial bienvenida como Comité Permanente de Neurociencias HacemUC a este primer conversatorio llamado Conociendo las especialidades neurocientíficas. El objetivo de este conversatorio en general es acercar las especialidades del área de neurociencia, en esta instancia psiquiatría adultos, neurología adulto y neurocirugía, a, a los estudiantes de pregrado y sobre todo a aquellas personas que tengan el interés por el área de neurociencia o no tengan del todo claro qué especialidad quieren hacer después, o si no quieren hacer especialidad, pero les llaman la atención estas áreas, puedan saber un poco en qué consisten, en una instancia como mucho más como relajada, como en comparación a andar como preguntando como a docente, y en esta instancia tenemos a tres invitados. Tenemos invitado a Álvaro Araya, que es becado, ya va a pasar a tercer año de psiquiatría adulto, y a María Ignacia Argandoña y a Edgar Molina, ambos recién egresados. María Ignacia es recién egresada de neurología adulto y Edgar Molina es recién egresado de neurocirugía. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con las presentaciones. Cada uno va a tener entre 5 a 10 minutos de presentación, si es que tiene un apoyo audiovisual o no, y posteriormente vamos a pasar a la ronda de preguntas. En la ronda de preguntas también nos va a acompañar el doctor Carlos Yuri, neurólogo adulto de la UC y también docente, que también va a estar apoyando la resolución de dudas. En el primer orden va a empezar Edgar. Puedes compartir pantalla. Ya. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mi nombre, tal como me dijeron, ¿se escucha, perdón? Se escucha súper. ¿Sí, se escucha? Ok. Bueno, mi nombre es Edgar Molina, yo soy recién egresado, soy de la beca de neurocirugía de la Católica, y hoy día les traigo una pequeña presentación. Vamos a ver si es que se alcanza a ver. ¿Se ve la pantalla? Se ve todo bien. Perfecto. Ya. Mira, hoy día les tengo una pequeña presentación para un poco contarles más o menos qué es lo que es la neurocirugía y cómo es la residencia de la neurocirugía y cómo se puede llegar a esta. ¿Qué temas voy a tratar durante esta presentación? Un poco más o menos tratar de desmitificar quién es el neurocirujano, que sobre todo cuando uno está en pregrado es un personaje un poco enigmático porque uno no rota o no tiene mayor acercamiento a la neurocirugía durante el pregrado. Segundo, darle algunas guías de cómo se postula la beca, dónde se estudia, darles un poco cuál fue mi experiencia durante la residencia en la Católica y finalmente qué es lo que pasa un poco después de la beca, que es parte también de lo que yo en este momento estoy averiguando. Primero, ¿quién es el neurocirujano? La verdad es que este personaje que está acá no es el neurocirujano. Este personaje se ve en muchas series y todo, pero la verdad es que el neurocirujano es un médico tal como el resto del otro. Muchas veces nosotros nos vemos como en series como en Good Doctor, que hacen personajes, en series como, por ejemplo, Doctor House, que se imaginan todo, sino que la verdad es que nosotros también hacemos un diagnóstico sindromático y vamos actuando de acuerdo a las cosas que vamos encontrando en los pacientes. Finalmente, nosotros vamos a ver patología de trauma cráneo espinal, vamos a ver neurooncología, patología neurovascular, muchas veces incluso la gente no lo sabe, pero nosotros vemos pacientes tanto adultos como pacientes pediátricos. Muchas veces nos toca interpretar imágenes radiológicas, nos toca hacer de intensivista, algunas veces, muy pocas veces nos toca tratar pacientes con epilepsia, e incluso hay un grupo de neurocirujanos que se dedica a cirugías que son de trastornos de movimiento, como el Parkinson, que podría ser como que algunas personas lo podrían ver un poco más alejado. ¿Qué es lo que hace el neurocirujano en su día a día? La verdad es que gran parte de los neurocirujanos trabajan en hospitales. Hay un porcentaje, yo diría, menor que trabajan en forma ambulatoria, pero si uno ve, acá el tiempo que se pasa en pabellón no es tanto con respecto quizás a lo que uno le gustaría. Hay pabellones que son de 1 hora, media hora, pero incluso hay pabellones que pueden durar un día entero. Es muy variable. Y por lo general yo diría que la mayoría de los pabellones van a durar entre 2 a 4 horas, que es muy similar a lo que se realiza en el resto de la cirugía. Cirugía general, traumatología y así sucesivamente. Y bueno, siempre nos falta el tiempo que uno tiene que pasar en reuniones. ¿Por qué yo creo que es una especialidad desconocida? La verdad es que porque hay poca exposición en pregrado. Y yo diría que por lo menos en el grupo LUC, igual ahora hay mucha
interés en que sea más conocida, y la verdad es que nosotros como grupo igual agradecemos la invitación a que se den este tipo de instancias, puesto que es muy difícil que alguien de la nada llegue a neurocirugía, que es lo que la mayoría de las veces pasa. ¿Cómo se estudia? La verdad es que existen distintos métodos, o sea, distintas vías de llegar a neurocirugía. Uno, lo que era lo más habitual antes, era el concurso CONIS, donde finalmente yo tomaba la beca con devolución en tal hospital y tenía que devolver el doble de años respecto a lo que duró mi beca. Hoy en día la mayoría de los becados de neurocirugía son médicos generales de zona, por un tema de que durante los últimos años se había cancelado el concurso CONIS para neurocirugía, pero a partir de este año volvió a reinstaurarse. Existen los concursos de beca universitaria, como por ejemplo la beca UC, que por lo general se da cada 2 o 3 años en la Católica, cursos de becas, concursos de becas autofinanciadas, las cuales, por ejemplo, hoy en día se están dando en la Universidad de los Andes, y año por medio de repente se dan en la Chile. Y también se puede acceder a través de las Fuerzas Armadas, ya sea la Marina o la FACH, y así. ¿Dónde se estudia? Hoy día hay varios centros formadores de neurocirujanos acá en Chile. Los principales están en Santiago. Por ejemplo, la Católica da 2 cupos anuales, el Instituto de Neurocirugía da 4 a 5 cupos anuales, el Hospital Clínico de la Chile 1 a 2, el Barros Luco 2, la Dávila 1, y por lo general, salvo el resto de los otros hospitales de regiones, por lo general da 1 cupo. Ya, acá les voy a contar un poco más o menos en qué consiste la residencia. Esta es una residencia que es un poquito más larga de lo habitual. Antes habían universidades que la instauraban en 3 años y habían otras universidades que lo instauraban en 5. La verdad es que la mayoría de las universidades hoy en día tienden a hacerlo en 4 años, puesto que se ha visto que a lo mejor 5 es mucho, pero 3 sigue siendo muy poco. Durante la beca o la residencia de neurocirugía, la mayoría de las rotaciones con las cuales nosotros vamos a rotar y nos vamos a relacionar van a ser en las áreas relacionadas al trabajo del neurocirujano, como pueden ustedes pensar las que yo les nombré previamente. ¿Cómo se va progresando? La verdad es que es algo bien progresivo. Uno tendería a pensar, muchas veces, sobre todo los becados de primero, tienden a estar un poco asustados porque en un principio ellos piensan que se van a ver de un día para otro expuestos a un paciente con un TEC grave en la urgencia, teniendo que operarlo ahora ya, pero la verdad es que eso no pasa. La exposición es bien gradual. Como les voy a mostrar de antes, por lo general, incluso en la Católica, los becados de primero ni siquiera hacen turno. Se requiere que los becados vayan ganando habilidades progresivamente mientras van pasando en distintas rotaciones, hasta el momento que van haciendo turnos, y los turnos por lo general son bien supervisados en un principio. Hasta que finalmente la idea es que cuando uno está en cuarto, uno pueda llegar tranquilamente a operar las cosas que opera un neurocirujano general, que también es una de las dudas que generalmente uno tiene respecto a cuál es el límite entre un especialista y un subespecialista. Por lo general, decir que un neurocirujano tiene que resolver todo lo que sea trauma, hidrocefalia, manejo inicial de una hemorragia, columna degenerativa básica, por lo general una raquiestenosis lumbar, una hernia del núcleo pulposo, y en algunos casos incluso hay neurocirujanos que podrían resolver problemas oncológicos básicos. ¿Qué es lo que pasa en la beca? Existen varios mitos acá respecto a que el neurocirujano pasa mucho tiempo en el hospital, y la verdad es que eso es cierto, pero no tan cierto. Por lo general, nosotros tenemos periodos en la beca, tenemos periodos en los cuales podemos pasar mucho tiempo en el hospital. Yo personalmente, si les cuento mi experiencia, yo creo que lo más temprano que llegué al hospital fue a las 5 de la mañana, pero esto yo les puedo decir que fue algo que me pasó contado con los dedos de las manos. Y los horarios de salida, por lo general, tienden a ser quizá un poquito más tarde del habitual, si no es a las 5, a las 6 de la tarde. Y las veces que me tuve que quedar en el hospital y seguir trabajando y pasar de largo hasta el día siguiente, también yo creo que fueron unas 4 veces en 4 años. No fueron más que eso. En la Católica, el posturno, la verdad es que es algo que nosotros se conversa caso a caso. La verdad es que no tenemos un plan establecido de cuándo hay posturno. Ahora, no significa que eso no vaya a cambiar. Yo creo que
hay muchas cosas de la beca que son buenas y hay cosas que se tienen que, y hay cosas que se pueden mejorar y probablemente esa va a ser tarea para la gente que siga en la residencia. Nosotros hacemos dos tipos de turnos. Uno son los turnos de llamado, que se dan cuando lo hacemos cuando estamos rotando en la Católica, que se hacen en segundo, en tercero y en cuarto, en los cuales yo me voy para la casa con el teléfono de llamado y si es que alguien en el hospital me necesita, me llama y si lo puedo resolver por vía telefónica, lo resuelvo vía telefónica y si no, voy al hospital. Y turnos de residencia en el Hospital Sotero del Río, los que principalmente hacemos durante el segundo año y tercer año, porque en cuarto año nosotros entramos en una modalidad en la cual empezamos a hacer turnos de residencia solo en el Sotero del Río. En los cuales finalmente, y cuando me refiero a turno de residencia, es que un día a la semana paso de largo durmiendo en el hospital. Y bueno, y además, la verdad es que no todo es solamente trabajo, sino que la verdad yo les podría decir que en el hospital hay muchas cosas que uno va conociendo mucha gente, uno se enriquece de múltiples personas. Cosas malas de la beca, mira, yo les diría que es difícil de repente organizar los horarios. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno está en tercero tiene que hacer de repente turnos de Navidad, turnos de Año Nuevo, y de repente uno puede estar un poco más cansado de lo habitual, pero como les dije antes, generalmente estos son periodos cortos en las becas en los cuales uno tiene un pequeño intensivo, pero el resto de la beca, nada que decir. Mostrarle una pequeña foto, arriba el Hospital de la Católica, donde yo creo que se hace el 50% de la beca, el Hospital Sotero del Río, donde se hace un tercio de la beca, y acá en la esquina les puse el Instituto de Neurocirugía, que nosotros tenemos una pasada de 2 meses, y la H, donde tenemos una pasada también de 2 meses. Parte de nuestra residencia la hacemos en pabellón, donde se practica harto la microcirugía, y también nosotros practicamos parte de la terapia de los pabellones de cirugía endovascular. Puse una cama de UCI porque es importante saber que los pacientes de neurocirugía, muchos van a la UCI, ya sea por estancias cortas o estancias largas. Así que por lo general, la gente de la UCI son gente con la que nosotros convivimos en el día a día. Y arriba una foto de todos mis profes, con los que tuve examen, ya me llamé y la verdad es que están todos contentos. ¿Qué pasa en la post-residencia? Esto fue algo que me preguntaron sobre cuánto ganaba un neurocirujano. Y la verdad es que existen dos sistemas. Uno podría trabajar en el sistema público o podría trabajar en el sistema privado. Estos son sueldos aproximados más o menos de cuánto ganaría más que uno por 22 horas y por 20 horas, por un sueldo de 22 y por un sueldo de 28 horas. Lo que le da un total más o menos líquido de 3 millones de pesos. Ahora, las personas que uno podría hacer turnos extras, y la verdad es que cada turno extra a uno más o menos le aporta 600.000 pesos. Y ahí finalmente es lo que uno tiene que estar dispuesto a saber cuántos turnos a la semana quiero hacer, y eso ya queda en libertad de uno. Y como neurocirujano general, yo les puedo decir que uno puede hacer turno en neurocirugía adulto, en neurocirugía pediátrica, y como estoy yo ahora, yo estoy en un intermedio neuroquirúrgico haciendo turno. ¿Y cuál es el futuro? La verdad es que en Chile hay neurocirujanos, faltan, pero hoy en día lo que más falta son subespecialistas de neurocirugía. Subespecialistas en neurotrauma, neurooncología, cirugía de base de cráneo, neurocirugía vascular, endovascular, cirugía de columna, neurocirugía pediátrica, neuroradiología, radiocirugía, cirugía de epilepsia y neurocirugía funcional, un trastorno de movimiento. Perfecto. Eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Gracias por tu presentación, Edgar. Quedó muy claro y tocaste varios temas interesantes. Nos han llegado varias preguntas y pudiste explicar algunas de las que llegaron. Sí, pues obvio, ningún problema. Súper. Ahora vamos a pasar a el siguiente expositor, a Álvaro Araya, que nos va a presentar sobre la especialidad de psiquiatría. Adelante, Álvaro. Oye, hasta me dieron ganas de estudiar neurocirugía. Yo la desconocía un poco y podría aportar que también operan a pacientes con trastorno obsesivo compulsivo refractario.
que también es un tratamiento bastante novedoso y súper útil. Ya, pero bueno, voy a enfocarme en lo mío. Yo soy Álvaro Araya, yo soy residente de psiquiatría. Estoy en el limbo, pasando a tercer año, porque me atrasaron mi examen, así que todavía no los doy, pero ya estoy en todas las rotaciones de tercer año y la estoy haciendo la residencia en la Católica. Yo les voy a comentar un poco qué implica especializarse en psiquiatría. Y bueno, quisiera partir, ay, no sé, me va la pantalla. Ah, para espérate, déjame que tengo un problema. Voy a dejar de compartir un segundo, ¿ya? Vale. Vemos Sí, Me parece que no. la primera Sí sé diapo. que están viendo la primera, pero no la puedo mover. Ujú. Ya, espérate, ya sé qué voy a hacer. No hay problema. Ya sé qué voy a hacer. Ya, ahora sí. ¿Se ve ahí? Sí, sí, súper. Ya, entonces, perfecto. bueno, por más, yo creo que varios saben, pero la psiquiatría es la especialidad médica que estudia los trastornos del comportamiento y los trastornos de la mente. Y sí, muchos habrán estudiado historia de la medicina, pero sabrán que en un tiempo, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la gente que estudiaba las patologías psiquiátricas igual se dedicaba a estudiar y tratar las patologías neurológicas. Por ejemplo, acá el profesor Charcot, el cuadro enseñando acerca de la histeria en una mujer. ¿Y qué fue pasando? Fue pasando que a medida de que se iba siguiendo estudiando las patologías que se presuponía de un origen cerebral, hubo patologías que empezaron a tener sustratos orgánicos conocidos y que fueron pasando de un espectro como de que los neuropsiquiatras lo ven a que solamente los ven las personas que se dedican a la neurología. Ejemplo típico fue que mucho tiempo tanto la patología de la histeria como la patología de la epilepsia, eran como todo estaba dentro del mismo, como el mismo clúster de enfermedades que se estudiaban, hasta que se vio que la epilepsia finalmente era causa de una conductancia eléctrica aberrante al punto de vista cerebral, y ahí pasó ya a los dominios de la neurología, y todo lo que no encontraba ningún sustrato se fue pasando a los dominios de la psiquiatría. Y eso qué pasó fue que de a poco la psiquiatría fue alejándose, de cierto modo, de la medicina y del método científico incluso también. Y empezaron a poblarse de múltiples teorías psicológicas de las ciencias sociales, y donde como podría verse en esta imagen que está acá arriba, que sería como una imagen típica del psicoanálisis, que el psicoanálisis, de hecho, en muchos lados es considerado una pseudociencia, es considerado que no aplica el método científico, y se pobló durante mucho tiempo de estas teorías, y si vemos toda la historia del siglo pasado, hasta mitad del siglo pasado quizá, era harto de esto. No obstante, igual habían investigadores que empezaron ya a desarrollar un método científico para el estudio de la psiquiatría, y actualmente hay una noción profundamente médica de la psiquiatría, incluso utilizando terapia física o utilizando métodos de imagen para la investigación y para el diagnóstico en algunos casos. Sin embargo, no ha perdido todo el aporte que ha recibido de las ciencias sociales, porque la verdad es que permiten entender la patología mental de distintos ámbitos, y de todas maneras, en todo espectro puede ser efectivo. No solamente una teoría médica, sino también una teoría humanista y psicológica. Entonces, considerando esto, ¿qué conocimiento llega a dominar una persona que se especializa en psiquiatría? La verdad es que es un amplio rango de conocimiento, desde conocer los circuitos cerebrales y los neurotransmisores que están involucrados en la génesis de distintas patologías psiquiátricas, que de hecho actualmente se tiene bastante información al respecto. Y también las teorías psicológicas, que permiten hacer otro tipo de intervenciones distintas a las intervenciones más biológicas que tienen que ver con más los medicamentos o con algunas terapias físicas que existen. Y también son importantes las ciencias sociales, como por ejemplo podría ser entender cómo la patología mental de una persona influye en cómo se le percibe y las oportunidades que puede tener en la vida. Eso también es importante de considerar cuando uno elabora el plan de tratamiento para una persona. Recordemos que la patología mental ha sido ampliamente estigmatizada desde muchos años. Piensen que acá en Santiago, el Horvitz estuvo un tiempo al lado de la cárcel, y estuvo un tiempo al lado del cementerio. Por lo tanto, como todo lo que no queríamos ver, lo tiramos afuera de Santiago y cerquita. Así que harto estigma el que hay que luchar en el día a día. Considerando esto,
a mí me gustaría comentarles más o menos dónde podría trabajar un psiquiatra o una psiquiatra una vez ya egresado. Quizá el servicio más típico donde un psiquiatra o una psiquiatra puede trabajar y el más conocido sería los servicios ambulatorios, en una consulta privada o en un COSAM. Algunos psiquiatras también van a los consultorios. También están las consultas de especialidades en los hospitales de manera ambulatoria. Y no es extraño que además se vayan organizando por distintos servicios, distintas especialidades. Por mencionar alguna, muy típica la unidad de adicciones, la unidad de trauma y disociación, la unidad de trastorno bipolar, trastorno de conducta alimentaria, y así. Pero también hay un rol de la psiquiatría en el Hospital General, con la unidad de cuidados intensivos psiquiátricos, que son las que antes se conocían como unidades de corta estadía, que son las unidades donde ingresan los pacientes más graves desde el punto de vista psiquiátrico, que usualmente requieren un tratamiento más intensivo, una monitorización por parte del personal de enfermería y el resto de personal paraclínico más intensa. Y acá son estadías que habitualmente duran un mes, por ejemplo, a veces pueden durar menos. Y otro dispositivo que existe dentro del Hospital General es el dispositivo que se llama Hospital de Día, que usualmente están anexos dentro de la forma de funcionar más moderna de los hospitales a los mismos centros, y acá funcionan como una especie como de colegio, en donde los pacientes y las pacientes van durante todo el día y después se van en la noche a pernoctar a su casa. Estos usualmente son para pacientes que no están tan graves como la unidad para requerir una unidad de cuidado intensivo, pero sí tienen ciertas dificultades para poder adherir a un tratamiento y poder mantenerse estable si es que no tienen un apoyo diario. Esto habitualmente es un tratamiento que puede durar un mes, 2 meses, 3 meses. Habitualmente dura como unos meses. También está dentro del hospital, está la unidad de psiquiatría de enlace, que son básicamente aquellos equipos de psiquiatría que realizan la interconsulta, que envían los distintos equipos del hospital. Son personal que ha surgido recientemente acá en Chile, a pesar de que lleva años funcionando en otros lados del mundo, y son un gran equipo en el sentido de que usualmente los pacientes con patologías psiquiátricas no son... eh, que son como tratados de una forma que puede no ser la mejor, porque hay una dificultad en entender la patología psiquiátrica por personas que no están tan acostumbradas a relacionarse con este tipo de pacientes. Y este equipo facilita demasiado poder optimizar esa deficiencia, esa debilidad que hay en el sistema. Como les comenté, la psiquiatría actualmente tiene hartas terapias físicas que se están estudiando y que se implementan además. La más típica es, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, que se muestra que se está haciendo en la fotografía. Y la verdad es que cualquier psiquiatra, cualquier psiquiatra podría egresar estando capacitado para realizar terapia electroconvulsiva, si es que uno, por ejemplo, realiza una pasada electiva en donde le enseñan a hacer terapia electroconvulsiva. Hay varias otras terapias actualmente de esta índole, por ejemplo, la terapia de estimulación magnética transcraneal o la estimulación cerebral profunda, pero que son cosas que aún se están estudiando, pero que ya tienen resultados bastante promisorios. También está la opción de trabajar en la urgencia psiquiátrica. Actualmente, desde el punto de vista del servicio público, no hay muchas urgencias psiquiátricas en Santiago. Entiendo que está la del Barros Luco y está la del Horvitz, y es un setting distinto. Como dice su nombre, es una atención que funciona bastante parecido a una urgencia médica, solo que enfocada en el manejo de la patología psiquiátrica. Es una unidad bastante intensa, con un harto N de pacientes que llegan el día. Por lo tanto, la psiquiatría no solamente van a ser pacientes en donde, o sea, un ritmo de vida como más pausado, un ritmo de vida con más tiempo, sino que igual hay settings para trabajar si a alguien le apasiona un poco más el setting como más adrenalínico, por así decirlo. Después están las medianas y largas estadías, que ya salió hace poco un comunicado que ya no iban a dejar de existir, pero todavía existen. La más típica, por ejemplo, el Peral, en donde hay muchos pacientes que tienen múltiples comorbilidades psiquiátricas y también usualmente neurológicas, que requieren estadías largas, de años estamos hablando, y ahí también se requiere mucho trabajo de psiquiatría. También están las comunidades terapéuticas, que son unidades centradas en el manejo de las adicciones, que también son estadías que son modalidades residenciales de tratamiento que usualmente cuentan con algún psiquiatra. Y por último, algo un poco desconocido, también está la psiquiatría forense, que los psiquiatras también pueden tomar un rol
como no tratantes, sino como peritos forenses en determinar si una persona es inimputable o no es inimputable. Y también anexo a la psiquiatría forense, no sé si saben, pero también hay atención psiquiátrica para el personal carcelario, que también queda dentro de la psiquiatría forense, y también es un área altamente eficiente. Yo hace poco supe que Gendarmería tiene contratado un psiquiatra para todo el país, como que funcione como psiquiatra forense en las cárceles, así que la verdad es que es bastante preocupante ese déficit. Entonces, ¿qué considerar al elegir psiquiatría? En primer lugar, es importante considerar si yo quiero ser un psiquiatra de adulto o una psiquiatra de niños o niñas y adolescentes. Y entiendo que va a haber una jornada en relación a la neurociencia desde el punto de vista de la población pediátrica. Sin embargo, yo les puedo comentar que yo creo, en mi experiencia y lo que he conversado con el resto de mis compañeros y con los becados de infanto juvenil, es que la verdad es que implica con qué población uno se siente más cómodo. Y eso se sabe rápidamente cuando uno ya pasa por el resto de los internados, el resto de las prácticas durante el pregrado. Si te sentiste más cómodo en pediatría o neonatología, probablemente te sientas más cómodo con psiquiatría infanto-juvenil, y si es medicina interna o urgencia adulto o cirugía, probablemente te sientas más cómodo con adultos y adultas. La modalidad de financiamiento no tengo mucho más que aportar a lo que dijo Edgar, y quisiera detenerme en esto último, que es la orientación predominante del centro, que igual me enviaron que había una pregunta que se ha comentado harto, que parece ser que dependiendo del centro en donde uno está, parece como que le dan distintos enfoques a la psiquiatría, y la verdad es que es cierto, y acá quisiera volverme a esta diapositiva, que tiene que ver con esto, que como les comenté, hay muchas variables que inciden en el entendimiento y la práctica de la psiquiatría, y la verdad es que no se tiene muy claro que una sea más efectiva que la otra, sino que contribuyen de manera distinta. Y así, cada sede le va a dar un enfoque distinto y va a cargar su docencia y sus esfuerzos en alguna de estas áreas. En mi experiencia, en lo que me he podido entender de lo que han comentado becados de otras sedes, por ejemplo, la sede de Barros Luco de Psiquiatría, entiendo que tienen un enfoque más comunitario de la psiquiatría, en el sentido de que se enfocan mucho en esta parte, que son las ciencias sociales, sin desmerecer el resto, no es que no lo pesquen, pero su enfoque fuerte es este, y es, por ejemplo, de cómo yo puedo rehabilitar a una persona y ojalá logrando su recuperación en el ambiente en donde esta persona está inserta siempre. La clínica psiquiátrica, por ejemplo, tiene un enfoque, por lo que entiendo, mucho más neurobiológico, en donde muchos de sus docentes son investigadores que son destacados a nivel mundial, que publican con los principales exponentes de trastorno bipolar, por ejemplo, incluso de esquizofrenia. En mi experiencia, la propia de la beca de la UCE, es una beca bastante mixta, un poco todoterreno, en donde no diría que hay una especialidad, por lo tanto, hay otras sedes que ahondan mucho más en lo neurobiológico que nosotros, otras sedes que ahondan mucho más en lo psicoanalítico, psicoterapéutico que nosotros, o mucho más en las variables sociales. Y por lo tanto, yo siento que tengo una formación bastante mixta en relación con eso. Con respecto a lo económico, no tengo mucho más que aportar tampoco de lo que dijo Edgar. No sé si la gente sabe, pero todo esto es transparente. E incluso pueden buscarme a mí en las bases de datos de transparencia del Servicio Metropolitano Suroriente. Ahí sale todo lo que gano, sale cuánto tengo que devolver, cuánto ahora estoy contratado. Y es justo lo que gana un becado de CONIS, eh, que no son de estas becas esenciales como son anestesia, medicina familiar o urgencia, entiendo, es 2.100.000 líquido, bruto. Y ahí descontándole queda en líquido como 1.700.000 mensual. Cuando uno va a devolver en 44 horas, el sueldo del psiquiatra en el servicio público oscila por sobre los 3 millones de pesos. Yo diría que es más o menos similar a lo que puso Edgar del 22-28 del turno. Yo no sé si la gente se maneja en esa sigla del 22-28. Eso quiere decir las horas semanales que uno trabaja. Si yo digo 44 horas, son 44 horas a la semana. Lo pregunto porque yo en sexto no sabía. Y me comentaban eso y están hablando chino. Bueno, y todo el tema privado es otro. Yo conozco psiquiatras que cobran 40.000 pesos la hora, pero también conozco psiquiatras que cobran 100.000 pesos la hora. Así que ahí está a gusto del consumidor.
Eso quería comentar y brevemente quisiera hablar acerca de mi propia experiencia en la residencia, acerca de cómo fue cada año. La residencia de psiquiatría en la UC, al menos, es una de las residencias que tiene mayor nivel de bienestar, de acuerdo a la encuesta de bienestar de la Católica. Creo que es la que tiene mayor bienestar y yo lo corroboro. La verdad es que es una beca muy agradable. Es una beca en donde uno puede hablar de cualquier cosa, donde una beca donde todas las personas tienen más o menos todo como su rollo solucionado, así que todo es más o menos como bastante amigable, no hay momentos de tensión, los momentos de tensión se hablan y se resuelven. En primer año hay sobre todo basadas en corta estadía o en unidad de cuidado intensivo psiquiátrico y también tenemos un día a la semana policlínico. En segundo año pasamos por la unidad de trauma y disociación, pasamos por la unidad de psiquiatría infanto-juvenil, pasamos por la unidad de psicoterapia y pasamos por psiquiatría comunitaria. Y en tercer año tenemos psiquiatría de enlace, volvemos a tener una rotación por la unidad de corta estadía, tenemos los electivos y tenemos una rotación por neuro y también por endocrino. Los centros de la Católica son la Florida, por donde pasamos por la unidad de cuidado intensivo, pasamos por el Sotero, donde también pasamos por la corta estadía del Sotero. Voy a sacar la pantalla si ya no estoy como compartiendo. También pasamos por la corta estadía del Sotero y pasamos por la unidad de salud mental de San Carlos de Apoquindo. Y antes se hacía la pasada por el Hospital del Trabajador, en la unidad de trauma y disociación, pero ya no. Y en enlace pasamos por el Hospital Clínico de la Católica. En la pandemia tuvimos que adaptar harto las rotaciones y empezamos una modalidad bastante interesante que es la modalidad de telemedicina, así que actualmente todos los becados y becadas tienen un espacio para ver a sus pacientes en vía telemedicina. Y también quisiera comentar que en segundo año, en la Católica al menos, y entiendo que en otras becas también lo hacen, realizamos psicoterapia. Eso quiere decir que nosotros asumimos 2 pacientes de psicoterapia en paralelo y le hacemos un proceso de psicoterapia en donde los vemos semanalmente y tratamos de que elaboren un poco lo que le está sucediendo. Y quisiera terminar comentando que si alguno de ustedes tiene considerado hacer psiquiatría, yo les recomendaría, nadie lo exige, pero yo les recomendaría considerar empezar ustedes mismos un proceso de psicoterapia, porque la verdad es que psiquiatría es un proceso que es una beca súper bonita y uno crece mucho personalmente, pero hay muchas instancias en donde uno le pasan cosas que tiene que saber bien cómo elaborarlas y cómo manejarlas. Y tiene que entender bien por qué le está pasando a uno. Y la verdad es que la psicoterapia personal ayuda bastante al respecto y nadie la va a exigir, pero escucha que sí ayuda y también ayuda a los pacientes que uno está tratando. Así que eso les quería comentar. Creo que me pasé, pero lo siento. No, tranqui. Muchísimas gracias, Álvaro, por su presentación, bien completa, al igual que la de Edgar. Ahora, sin más preámbulos, vamos a pasar con María Ignacia Argandoña, de Neurología UC. ¿Está ahí, María Ignacia? Sí, aquí estoy. ¿Me escucha bien? Sí, súper, te escuchas bien. ¿Tiene una presentación Ya, de PPT súper. o vas a hablar solamente? No, voy a conversar así directamente. Perfecto. Ya. Bueno, hola a todos. Mi nombre es María Ignacia Argandoña, yo soy neuróloga, soy egresada recién de la Católica. Bueno, yo estudié en esta beca, entré a esta beca de neurología en la Católica y mi día de ingreso fue el concurso CONIS. No sé si se escucha. Se escucha Se súper. escucha súper. ¿Sí? Sí, te Que escuchamos se bien. quedó como Sí. pegada la pantalla, perdón. Ya, ok. Bueno, mi forma entonces de ingreso fue... Ahora como que se quedó Ahí pegado. se pegó un poco, pero ahora Sí, te volvemos a ver. Ahí, sí. Si ahí quiere, sí, perdón. Estoy con una súper mala señal en el hospital, perdón. sí. En caso de cualquier cosa, si Bueno, se continúa pegando, puede apagar puede apagar la cámara, si es que sigue sucediendo. Idealmente que podamos verte. Como... ay, yo les escucho medio entrecortado también. Bueno, voy a seguir hablando, cualquier cosa me Ya. avisan.
Entonces, bueno, eso. Para los que no saben, bueno, la beca de neurología, ¿verdad? Se encarga de toda la patología que afecta el sistema nervioso, tanto central como periférico. Un poco como decía Álvaro y también como decía Edgar, somos tres especialidades súper relacionadas. Nosotros compartimos en muchas ocasiones pacientes donde hay interconsultas de uno y del otro. Cuando un paciente de neurología le diagnosticamos, por ejemplo, un tumor, obviamente la interconsulta va a ser para el neurocirujano, o si mi paciente tiene un antecedente psiquiátrico de base importante, un delirium de difícil manejo, ahí entramos con los psiquiatras a un manejo súper en conjunto. Entonces, a mí lo que me gusta de la especialidad es que tenemos mucha interacción con otros. Y bueno, la verdad es que esta especialidad a mí me gusta un montón. En este caso en Chile tenemos varias vías de acceso, como bien también decía Edgar previamente. Tenemos la opción del concurso CONIS, que bueno, con este comunicado que salió del ministerio, que ya no es una especialidad de interés, no sé lo que va a pasar, pero el concurso CONIS era una de las vías. La vía general de zona también existe. Tenemos compañeros que son CONE-APS, que son en el fondo estas becas en donde me desenvuelvo y desarrollo en la atención primaria y posteriormente entro a la beca. También existen los concursos internos, como la misma beca UC. La Universidad de Chile también tiene una beca especial de la Chile misma. Y también tenemos algunos compañeros que han ingresado por vía autofinanciada, que son habitualmente compañeros extranjeros, como figuran como admisión especial, eso también existe. Habitualmente los cupos acá en la Católica van entre 7 a 10 más o menos por año. No sé qué irá a pasar igual en este, pero habitualmente ese es como el promedio. Tenemos generaciones un poquito más numerosas de hasta 13 y generaciones súper chicas hasta de 5. Y eso, bueno, como saben, o no sé si todos saben, pero la residencia en la Católica dura 3 años. Y claro, como en todas las residencias, el primer año es por lejos el más duro. Obviamente es el año en donde uno empieza como a desbloquear este conocimiento que en la mayoría de las universidades es un curso que dura un mes básicamente, de un poco de anatomía, un poco de fisiología, sí, y dependiendo de la universidad, si tengo algún acercamiento con un paciente y eso sería todo. De hecho, sabemos que la Católica ahora hasta hace poco abrió su internado obligatorio de neurología porque antes no existía, ¿verdad? Entonces es una nebulosa como bien, bien negra, donde es difícil saber cómo elegirla sin haber estado expuesto antes a esta especialidad. Entonces, yo vengo personalmente del pregrado, vengo de la Universidad de Diego Portales, en donde la parte de neurología está como súper bien hipertrofiada. Y efectivamente, ahí escribió alguien, y efectivamente para mí fue fundamental, o sea, fue mi primer approach a la neurología y con eso me encanté de la carrera y entré a esto. Y bueno, también es importante, me gustaría como desmitificar lo que significa la neurología, porque cuando yo salí de la U era esta cosa de, ay, pero ¿para qué vaya a ser neurólogo si ellos solo atienden plantitas? Si solo vas a regar plantitas y pacientes en coma que no se mueven y qué sé yo. Y la verdad es que con los avances de los últimos 10 años, sobre todo el tratamiento de... ¿me escucho? ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchamos Sí, súper bien. doctora. Está súper. Ah, ya. Perdón, es que de repente se quedan todos pegados y no sé si me siguen escuchando. Ya, continúo. Entonces, digamos, en los últimos 10 años, con este descubrimiento y los avances de terapias de reperfusión, las trombolisis, trombectomía, los avances en anticonvulsivantes, todo el desarrollo de esta área que es la neuroinmunología, en donde encontramos que hay patologías autoinmunes que afectan el cerebro y que inmunosuprimiendo esos pacientes también van a andar mejor, la esclerosis múltiple, etcétera. Ha cambiado radicalmente el enfoque de esta especialidad, o sea, ya no son pacientes que andan en el fondo con burrito y bastón y que están postrados, ¿se fijan? Entonces, yo creo que es un momento, hoy día actualmente es un súper buen momento para entrar a esta carrera porque está en pleno desarrollo, se han encontrado un montón de terapias distintas en trastornos del movimiento, como el doctor Jury, que es su especialista, ¿verdad?, en esta especialidad. Se han encontrado un montón de terapias nuevas y cambia el pronóstico de esos pacientes. O sea, un paciente que podría estar postrado y con un deterioro cognitivo severo, puede caminar, puede hacer su vida, puede volver a trabajar, etcétera. Así que eso me gustaría desmitificar. Y
ampliarles un poco el abanico de lo que significa la neurología, porque uno piensa, ¿verdad?, en ACV, epilepsia, Parkinson quizás, fin. Y se acabó como mi espectro de la neurología. Y tenemos un montón de otras cosas, ¿ya? En el fondo, la neurooncología, como decía Edgar, todos los tumores cerebrales, los trastornos del movimiento, trastornos del sueño, la epilepsia obviamente es un mundo gigante. Hay un montón de cosas, la subespecialidad de las cefaleas, las migrañas y todo el mundo de las cefaleas que también es gigante. Y obviamente la neurología vascular, que en la Católica habitualmente como que se tiende a hipertrofiar un poquito porque nuestro equipo de hospitalario se dedica a vascular en el fondo, y vemos cosas súper entretenidas, desde cuadros infecciosos, vasculitis, embolías más raras que nada. Entonces es una súper buena escuela, creo yo, como para entrenar el ojo y aprender a tener como un N suficiente de pacientes con cosas neurológicas que nos ayudan y nos preparan para el día de mañana. Yo hoy día llevo 2 semanas de egreso trabajando como staff acá en el Sótero, y la verdad es que me siento bien preparada, o sea, ha sido súper entretenido como entender que la beca sí me sirvió. ¿Se fijan? Obviamente uno tiene que estudiar y uno sale el día de mañana y decir, chuta, me faltó estudiar, debería haber puesto más atención, debería haber hecho más resúmenes, pero para eso también sirve el empezar a dedicarte, a empezar a estudiar con las cosas que realmente importan, ¿verdad? Así que eso. Un poco haciendo el paralelo con lo que dijo Álvaro, las cosas obviamente que uno sale sabiendo o que debe saber al final de la beca de neurología son sobre todo anatomía. Eso para nosotros es súper importante, como me imagino que todos ustedes saben, el diagnóstico localizatorio en neurología es la clave, ¿verdad? O sea, tomo el paraguas de cuál es el síndrome que tiene este paciente para poder localizar y saber dónde está la alteración. Y ahí viene este paradigma de ¿para qué saber dónde está la lesión si no puedo hacer nada? ¿Se fijan? Hoy día sí puedo hacer cosas. Puedo ofrecerle una terapia de reperfusión, puedo empezarle un tratamiento anticonvulsivante, puedo en el fondo ponerle un dispositivo, un DBS para su trastorno del movimiento. Es decir, el diagnóstico localizatorio, creo yo, sirve y es útil para definir el manejo y el tratamiento de esos pacientes, así que es súper importante. Y bueno, como para finalizar también, en términos de lo que significa la beca y lo que significa la residencia, me gustaría hacer énfasis en 4 cosas importantes, ¿ya? En la primera, en términos realistas, la beca es un periodo duro, ¿ya? O sea, que nadie les mienta, que no, todo es maravilloso, no. O sea, nos vamos a despertar temprano, nos vamos a acostar tarde, vamos a pasar de largo estudiando, van a haber pacientes en donde de verdad no tengo idea de lo que tiene. Es un periodo importante y de mucho crecimiento personal porque tocan momentos difíciles, o sea, darle un diagnóstico catastrófico como una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob a una familia en donde sabemos que en 1 año o 2 ese paciente se va a morir, es duro. Y al final creo que la universidad nadie te enseña como cuáles son las habilidades blandas que vas a requerir el día de mañana. Entonces un poco también haciendo el paralelo con Álvaro, es súper importante que ojalá en la beca entremos más o menos bien, ¿se fijan? O sea, y si estoy en un momento difícil y si estoy pasando por algo importante, pedir ayuda, en el fondo no quedarse callado, armar un ambiente de compañerismo, ese es mi segundo punto que quiero que se lleven para la casa. El compañerismo en la beca es todo. Y no pongo amistad porque muchas veces uno entra con gente que es distinta, ¿verdad? De creencias distintas, religiones distintas, edades, qué sé yo, realidades. Pero es súper importante que todos seamos siempre compañeros. O sea, que la camiseta sea la misma. Y que si ese compañero se tiene que ir temprano porque tiene un problema, cubrirlo. El día de mañana él me cubrirá a mí, ¿se fijan? Pero no rascarse con sus propias uñas y hacer todo para su beneficio, porque eso a la larga no va a traer consecuencias positivas. Se los digo desde la experiencia propia, creo que de los grandes regalos que tuve durante mi residencia fue mi grupo, en el fondo mi generación, que nos hicimos súper amigos, independiente del compañerismo, ¿se fijan? Y es mucho mejor trabajar cuando sabéis que hay alguien que te va a cubrir la espalda, alguien que te va a ayudar con una receta, alguien que te va a apañar en el fondo, ¿se fijan? Entonces, creo que ese es un punto súper importante para que lo tengan como prioridad en la beca. Más que el conocimiento y saberse el último paper,
ser compañero, tener habilidades blandas, preocuparme de ese paciente como que fuera familiar mío. Yo creo que esas son las cosas que más importan, ¿ya? Y eso, no sé si después mejor vemos el tema como de preguntas o otras cosas más específicas, pero creo que eso les podría decir en términos generales. Ya, súper. Edgar, ahora vamos a hablar de preguntas. Edgar, ¿está? Sí, sí, estoy por aquí. Oye, muy buena la charla de Álvaro y María Ignacia. Sí, cuéntanos, ¿cómo estás de tiempo? Sabemos que estás de turno, entonces No, no hay problema, está todo controlado. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a pasar a las preguntas del panel. Yo voy a iniciar moderando las preguntas y en un momento va a seguir Fabián. Pues ya a ver en un minuto que me tenga que ir. Voy a seguir acá, pero no voy a estar como con la cámara y todo. Entonces, primera pregunta para todo el panel. Nos preguntaron algo sobre los requisitos para postular. ¿Cuáles son los requisitos para postular a cada especialidad? ¿Es necesario tener una carta de recomendación de alguien de la misma especialidad para poder ingresar? Y también preguntan qué es lo que se busca en la entrevista de la habilitación previa a la postulación a la beca. ¿Querrías partir tú, Edgar? Sin ningún problema. O sea, las cosas básicas para poder postular la especialidad, a ver, lo básico, haber terminado medicina, tener una coma aprobado. Sinceramente, por el tema de la carta de especialidad, de la carta de recomendación, yo creo que va más en que sea una carta de recomendación más genuina de alguien que realmente te conozca y sepa cómo tú eres como profesional y como persona. No necesariamente tiene que ser alguien, un neurocirujano, en el caso de neurocirugía, pero sí uno busca que, por ejemplo, el currículum de la persona sea un currículum que sea consecuente con haber tratado de llegar a neurocirugía. Por ejemplo, si alguien me llega con que hizo una investigación en nefrología y después tiene algo de otorrino y después además tiene algo de rayos y está postulando a neurocirugía, me parece extraño. Pero si por ejemplo es alguien que en la misma entrevista te puede decir, no, mira, la verdad, yo en un principio no sabía bien para dónde iba la cosa, me fui por el área de cirugía, también pensé en psiquiatría, en neurología, o a lo mejor ni siquiera, o durante mi último año de carrera me interesé en el área y me di cuenta que era lo que yo quería. La verdad es que todo eso es válido. Álvaro. Estoy de acuerdo con Edgar. La pregunta, a ver, entonces, para haciendo memoria, primero eran los requisitos. Creo que Edgar dijo la mayor parte de los requisitos. Yo creo igual quisiera añadir que depende del concurso que cada persona esté postulando. Porque, por ejemplo, si uno está por el concurso del CONIS, la verdad es que ahí como que toda la investigación es un poco equivalente. Y a mí me ha tocado pocas veces presenciar que hayan rechazado, al menos en la católica, que hayan no habilitado a una persona. Al menos en la católica, creo que uno de los mayores criterios, o el criterio más importante, es las notas, que entiendo que es muy extraño que habiliten a alguien que tiene promedio bajo 6. Pasa, sí, pero es poco probable, al menos lo que a mí me ha tocado ver. Sí, estoy de acuerdo. Sí, y en la entrevista... y el currículum, muchas veces, más que el contenido, es como ver cierta coherencia, porque hay veces que en el propio currículum de una persona se puede observar cuáles son sus competencias. Por ejemplo, si la persona estuvo en una investigación, nada que ver con, por ejemplo, si quiere postular a psiquiatría, una investigación nada que ver con psiquiatría, pero estuvo durante 5 años investigando sobre lo mismo, eso habla de que la persona parece ser que tiene cierta constancia y capacidad de lograr los objetivos y mantenerse estable en el tiempo en un mismo trabajo. Y eso apoya bastante una postulación. Y también la integralidad de la persona, que también al menos en psiquiatría, eso se ha valorado históricamente bastante. Eso quería añadir. María Ignacia, si quieres complementar algo. Sí, yo creo que un poco diciendo lo mismo que decía Edgar, creo que la carta de recomendación
me acuerdo haber estado así súper estresada porque no tenía nadie de la Católica. En el caso mío, que salía además de la Portales, como no tengo ningún docente de la Católica que me recomiende la cuestión. Y finalmente yo creo que es eso, es una carta genuina, o sea, que de verdad trate un poco de escribir la persona que eres, o sea, cómo es tu predisposición al trabajo, cómo trabajas en equipo, cómo es tu relación con las personas. Yo creo que esas son cosas en las que uno más se fija, o yo me fijaría quizás si fuera como la encargada de aceptar a los becados, ¿se fijan? Y lo mismo que cuando de la pregunta sobre como la entrevista de postulación o de habilitación, yo me acuerdo que en el caso por lo menos de neurología iba enfocada un poco a saber quién era, qué cosas me gustaban. De hecho, el doctor Miranda me preguntó, que es el jefe de la beca actual, me preguntó qué otras cosas te gustan además de la neurología. En el fondo, como una pregunta, creo yo, tratando de saber, ¿te dedicas a otras cosas? ¿Qué otros hobbies tienes? O sea, ¿qué persona eres? Porque finalmente es verdad que la beca es un periodo súper importante en la vida de todos porque va a definir con lo que un poco me voy a casar, ¿verdad? Para el futuro. Pero no puede ser lo único, ¿verdad? También obviamente están mis otros intereses, mi familia, mis amigos, no tengo idea, lo que cada uno quiera. Entonces yo creo que eso es lo que miden, tanto con la carta de recomendación como con la entrevista, es decir, que seas una persona más o menos integral, que te puedas relacionar con gente de distintos estamentos médicos y que no seas un médico sabelo todo que habla pésimo con el equipo de enfermería o que trata pésimo a la psicóloga, da lo mismo, al equipo multidisciplinario con el que te desenvuelvas. Yo creo que eso es importante. Y de los requisitos, por lo menos para neurología, un poco lo mismo. O sea, el Leunacom, me acuerdo que había un promedio de notas para la Católica, trabajos más o menos relacionados, pero yo puse todo igual. O sea, uno pone todo igual para no perder puntos, ¿verdad? Cursos, lo que sea, el punto que se sume. Porque saben, como saben, con esta cosa del ranking, una milésima de décima te sube un par de lugares, así que todo sirve. Eso. Súper. Parece que está dentro de los participantes el doctor Carlos Yuri, que Sí, acá estoy. súper. Lo estoy escuchando atentamente. Ya. No hay problema. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta? ¿Perdón? La pregunta que se hizo al panel, si es que quiere complementar algo a las respuestas. No, la verdad es que estoy súper de acuerdo. Yo creo que en general es muy importante mostrar consistencia, ¿no? Y tal vez uno puede hacer cosas de un área y querer dedicarse a otra, pero lo que no, en general no suena bien es cuando uno hace cosas incompletas, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente algún postulante hace varios años que tenía un punto muy en contra de haber empezado cosas y no haberlas terminado. Y ese es un tema importante, ¿no? O sea, yo creo que uno puede dedicarse efectivamente a un área distinta y después querer cambiar, pero si demuestra consistencia, capacidad de tener un objetivo, etcétera, está muy bien. Eso es lo único que yo aportaría, pero estoy muy de acuerdo en todo lo que se dijo. Ya, perfecto. Muy bien. Queríamos pasar a otra pregunta que esta va un poco más orientada al área de neurología y psiquiatría, que es una duda que puede sucederle a varios. Dice, ¿de qué manera puedo descubrir si prefiero la neurología o la psiquiatría? Y si existe alguna instancia en la que uno pueda aprender más de estos temas, quizás para diferenciar un poco más el camino. En parte ya contaron un poco su experiencia, pero por ejemplo a cada uno que fue, quizás lo que le hizo clic, que dijo como, saben que me gusta esto, me gusta dedicarme a esta área. No sé si parto yo. Uh-huh. A ver, es una pregunta difícil, ¿ya? Porque ambas especialidades creo que usan mucho la fenomenología para hacer diagnóstico, ¿ya? Obviamente el psiquiatra se nutre, ¿verdad?, del examen mental, de la forma del curso del pensamiento, como
mucho más hipertrofiando el examen mental versus el neurólogo, que en el fondo miramos signos piramidales, parece, hipoestesia, dismetría, qué sé yo. Yo creo que en ese sentido las dos especialidades son súper ricas. O sea, yo me acuerdo de mi internado de psiquiatría y dije espectacular. O sea, encontraba fascinante que pudiéramos hacer un diagnóstico con una conversación finalmente con un paciente y un examen mental bien hecho. Entonces, es difícil tomar la decisión. Yo creo que tiene que ver un poco con, o sea, lo que yo hice, no estaba tanto entre psiquiatría y neurología, pero creo que lo que me hizo finalmente quedarme con neurología era el tipo de patologías y de cosas que se ven en el fondo, como qué tipo de pacientes voy a tener el día de mañana. ¿Se fijan? O sea, en neurología, accidentes vasculares, epilepsia, trastornos del movimiento, síndrome de Guillain-Barré, no sé, como los títulos de patologías neurológicas clásicas, tratando de inferir un poco el tipo de paciente al que voy a enfrentarme el día de mañana. ¿Se fijan? En mi caso, la patología más mental, los trastornos del ánimo, independiente de que nosotros vemos pacientes que se juntan y se mezclan todo el tiempo, porque decirle a una persona que tiene una ACV o que tiene una epilepsia o un tumor cerebral va a generar probablemente en él un cambio en el ánimo, un trastorno del ánimo, o puede haber tenido una personalidad medio ansiosa antes que se descompensa con este diagnóstico. ¿Se fijan? O sea, como que uno va transitando entre la una y la otra, pero es más a qué polo tiendo, creo yo. En el caso mío, como me encanta la patología orgánica, el poder diagnosticar, encontrar la lesión y a qué se debe, etcétera, es lo que más me gusta, pero independiente de que todo el otro ámbito más mental también lo vemos súper en conjunto. Entonces yo creo que es eso, es como tratar de ver a qué paciente me quiero enfrentar mañana. Eso. Súper. Muy completo. Dale, Álvaro. Yo antes cuando pensé en elegir psiquiatría versus otras especialidades, hice un ejercicio que ahora yo no creo que sea tan válido, pero en ese momento me sirvió para guiarme y dije, ya, voy a pensar en cuál debe ser la patología más fome que ve una especialidad, sea neurología, sea psiquiatría, o sea cualquiera, y voy a imaginarme que el 90% de mis pacientes la van a tener. Y considerando eso, ¿cuál realmente como de estas especialidades como que encuentro que igual la pasaría súper bien? Y elegí psiquiatría. Ahora eso sirve eso es lo que pensaba en un principio. Y ahora yo creo que quizá una gran forma de poder guiarse es que la psiquiatría todavía está muy en la incertidumbre y recién está surgiendo harta evidencia científica y bien contundente. Sin embargo, aún cuando uno practica la psiquiatría, tiene como algo así como back to the basics, que empezar a pensar como en el método científico, pensar básicamente como en las cosas más fundamentales, como las clasificaciones realmente serán así o son otro tipo. ¿Valdrá la pena clasificar a este paciente así o nos quedamos con un diagnóstico como medio así en el área gris? La neurología en alguna área sigue así, no obstante igual se ha podido ha podido desarrollar categorías mucho más discretas, clasificaciones mucho más discretas de las enfermedades. Con la psiquiatría no sucede lo mismo y muchas patologías obedecen más a alteraciones dimensionales, en el sentido de que hay una línea continua entre lo normal y lo anormal, versus un corte abrupto que determina la persona está o no está enferma. Enfrentarse a psiquiatría igual es estar de frentón con la incertidumbre y con que las cosas pueden ser totalmente lo opuestas a lo que uno está haciendo y lo que uno está pensando. Si eso causa más como, no sé, como intriga o llama la atención, puede que psiquiatría sea tu área. Prefiero verlo así, más que como que si te gusta esto, o sea, si no te gusta esto no vayas a neurología, o si no te gusta esto no vayas a psiquiatría. Yo creo que si te llama la atención enfrentarse a la incertidumbre, psiquiatría es una opción que vas a tener eso en todos lados. Muy bien. Yo creo que también parte importante es lo que tú comentabas respecto a quizás es bueno también en esa situación, ante esa incertidumbre, el hacer terapia es también bueno. Como que yo creo que también algo importante a considerar quizás
por ese lado. Gracias por tu respuesta. La próxima pregunta va para Edgar, que esto es como quizás para desmitificar esto. Preguntan de cómo lo hace el neurocirujano para controlar los temblores de las manos, si es necesario tener un pulso muy bueno para poder operar, y si es algo que se puede perfeccionar. Una pregunta complicada. Ya. Mira, la verdad es que el pulso es, en cierto punto, sí, desde cierto punto igual es importante. Ahora, cuando hablo de cierto punto para adelante, es cuando empiezo a hablar sobre todo microcirugía y microcirugía, por ejemplo, vascular, o cuando yo hago cirugía de base de cráneo en las profundidades para llegar a la zona paracelar, al clivus, la zona perinervios craneanos. Y por lo general, los mismos neurocirujanos que tienen más habilidades tienden a gustarle más esa zona. Ahora, igual hay técnicas para tratar de mejorar el pulso. Por ejemplo, un jefe mío, me acuerdo que una vez yo le comenté que de repente llegaba en las mañanas y hacía todo el trabajo, aparecía en pabellón y no me gustaba porque empezaba a temblar. Y él me dijo, mira, de partir de mañana, en vez de echar, no sé, una cucharada entera de café para despertar en la mañana, usa media. Y la verdad, con ese simple gesto de echar un poquito menos de café en la mañana, yo noté que ya, por ejemplo, el pulso me mejoró. Hay otras técnicas que son que uno puede apoyar un poco las manos, sentarse cómodo. Por lo general, nosotros, cuando trabajamos en microscopio, no trabajamos con las manos en el aire totalmente, sino que igualmente apoyamos codos, apoyamos muñecas, que la cirugía salga lo más fácil posible. Entonces, decir, yo no puedo ser neurocirujano porque la verdad es que me tiemblan las manos, yo diría que no. Incluso hay neurocirujanos que yo puedo decir que efectivamente le tiemblan harto las manos y son súper buenos neurocirujanos. Súper. Gracias por aclarar como ese mito. La siguiente pregunta va destinada al doctor Furi. Preguntan, ¿qué diferencia a neurología UC de otros centros formadores? ¿Cuáles serían las mejores universidades para estudiar? Simpática la pregunta. Bueno, la verdad es que es difícil hablar de los demás programas porque yo no los conozco en detalle, ¿no? Y eso obviamente a uno lo deja un poco hablando sin todos los fundamentos, ¿no? Ahora, lo que yo puedo hablar es del programa que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y sin duda, yo creo que los residentes que terminan la formación en general, como dice Ignacia, y como uno habitualmente ve en los residentes a lo largo de los años, tienen una formación que es muy compleja, muy completa, digamos, ¿no? Y salen en general bien seguros de que están en condiciones de enfrentarse al mundo. Por supuesto que uno siempre está lleno de cosas por aprender y desafíos nuevos, ¿no? Yo creo que yo tengo ya un buen tiempo de haber salido y cada día o cada cierto tiempo, ¿no? Uno se enfrenta con pacientes que te desconciertan y que te hacen ir a estudiar y eso está bien, digamos, ¿no? O sea, el objetivo no es sabérselas todas, eso es imposible. Pero por lo menos tener los sustentos, tener las bases, saber a quién preguntar, saber cómo dirigirte. Y yo creo que en ese sentido el programa de nosotros entrega esas herramientas. Ahora, yo tengo la suerte de conocer personas de otros programas, tengo amigos de otros programas y la verdad es que yo reconozco que hay programas que son tremendamente válidos, ¿no? Y que hacen las cosas realmente muy bien y que tienen inspiraciones un poco distintas a las nuestras también, ¿no? Y eso también yo creo que es importante. Nosotros tenemos algunas rotaciones, lamentablemente por la pandemia se han reducido un poco, pero algunas rotaciones que son conjuntas con residentes de otras universidades, ¿no? Nosotros tenemos rotaciones donde rotan juntos, no sé, a lo mejor Ignacia te tocó alguna, ¿no? Que tú tenías un residente de nosotros, un residente de la Chile, un residente de Valparaíso, ¿no? Y los tres rotando simultáneamente, y eso es muy enriquecedor, y la verdad es que cuando uno conoce los otros programas, yo te diría que en general tienen fundamentos muy similares, y por lo menos de los programas más establecidos, yo no creo que haya grandes quejas, ni mucho menos, y tienen algunas fortalezas
mejores que nosotros en algunas áreas, ¿no? Ahora, una fortaleza importante de nuestro programa es que siempre ha sido de dedicación exclusiva, y es una dedicación exclusiva razonablemente exigible, digamos, ¿no? O sea, los becados están con nosotros, están todo el día dedicados a la actividad, y es muy difícil que un residente tenga una actividad fuera, digamos, es prácticamente imposible, hoy día sería realmente muy difícil de sobrellevar. Y eso que tiene su punto negativo, ¿verdad? En cierto aspecto, sin duda es una gran fortaleza, porque te permite concentrar estos años en lograr una formación más sólida. Y eso no ocurre en todos los programas, ¿no? Es verdad que hay programas que por su diseño, por lo que sea, son de jornadas parciales, ¿no? Y eso claramente influye, ¿verdad? Si tú estás estudiando y al mismo tiempo trabajando, por supuesto que tu formación decae un poco en algunos aspectos. Lo otro importante en nuestro programa es que también tiene un pilar o una parte puesta en lo ambulatorio. Los residentes de nuestro programa hacen actividad ambulatoria desde el inicio, desde muy temprano, ¿cierto? Cosa que no se da en todos los programas, pese a que la neurología es una especialidad eminentemente ambulatoria o tiene una parte ambulatoria muy potente, ¿no? Entonces esa también yo creo que es una fortaleza que cuando tú hablas con gente de otros programas, les sorprende incluso que los residentes hagan actividad ambulatoria durante los 3 años, y hay pacientes que ellos ven desde el inicio, los ven los primeros meses como pacientes que ingresan, ¿verdad?, al hospital, los dan de alta y los siguen controlando durante los 3 años de la beca, ¿no? Lo que es un proceso muy enriquecedor, ¿no? Porque tú un poco haces la historia del paciente, vas viendo cómo evoluciona, en fin. Y eso no se da en todos los programas, ¿no? Hay varios programas que por distintas limitaciones tienen la actividad ambulatoria mucho más restringida, ¿no? O sea, el paciente, el residente acude a los policlínicos de otros especialistas, pero no tiene sus pacientes, ¿no? Nosotros sí tenemos esa gracia y yo creo que es una fortaleza. No sé, eso diría yo en términos generales. Ahora, yo creo que hay muchos programas válidos, ¿no? El de nosotros yo creo que está muy bueno y es de los mejores, seguro, ¿no? Y para eso trabajamos. Pero no digo en ningún caso que sea el único y que los demás no sean opción. Hay varios que son buena opción. Súper. Muchas gracias por su respuesta. Había una pregunta un poco que va dirigida a María Ignacia, que lleva un poco de la mano y que te habían preguntado bastante, es respecto a esta exposición de pacientes, como una de las cosas que uno considera cuando quiere postular a algún centro. ¿Cómo habías encontrado tú durante la beca esta exposición a pacientes? Hoy en día está un poco más difícil quizás por el tema de la pandemia, pero en los distintos años tú también nombraste cómo uno iba teniendo distintas como actividades en la formación. Si podrías profundizar un poco más en esto de como qué tipo de pacientes ves, cuánta responsabilidad tienes también. Bueno, un poco como también siguiendo con lo que decía el doctor Juli, claro, así formalmente cuando me tocó un poco exponer no hablamos como de eso, pero claro, el neurólogo tiene como varios campos de acción y eso fue choro porque lo descubrí adentro de la residencia. Me imaginaba como la consulta del paciente neurológico con un neurólogo tratante, y yo con mi internado en la Universidad de Diego Portales tuvimos pacientes hospitalizados como la UTAC con la persona más o menos grave, ¿se fijan? Pero hay un espectro como bien grande de pacientes, desde la consulta ambulatoria y hospitalario, pero lo hospitalario no se restringe solamente a las unidades de, digamos, intermedio o unidad de accidente cerebrovascular. También tenemos en el fondo este rol como interconsultores en el hospital, que es súper importante, en donde los distintos servicios en el fondo nos piden ayuda cuando hay síntomas neurológicos o sospecha de alguna patología neurológica en una mujer embarazada, en un paciente recientemente operado de la cadera, en una persona que está en medicina interna. Y parece que se cortó un poco. Vamos a esperar que vuelva. Perdón, me corté. Sí, se cortó un poco, pero ahora te escuchamos de nuevo.
Perdón, es que me estaban Ahí está. llamando. Y ahora sí. Entonces, eso, tenemos una comunicación como bien fluida con otras especialidades y un poco lo que dice el doctor Juri, nosotros en la residencia de la Católica tenemos exposición a nuestra propia consulta desde primer año y eso es súper interesante porque obviamente al principio uno se quiere morir porque piensa que nada, que solo la va a embarrar y que no tiene los conocimientos suficientes, pero son consultas que también tenemos supervisión. De hecho, el doctor Juri es uno de los supervisores que están ahí en la oficina al lado para preguntarle en el fondo en caso de duda y en primer año en el fondo nos un poco obligan, entre comillas, a presentar los casos, cosa de ir de a poquito afinando, ¿verdad? El diagnóstico, la mirada, el examen físico, esas cosas. Y claro, entonces tenemos como esos dos polos grandes, el hospital y el policlínico, la consulta, en donde obviamente los perfiles de personas que van a cada polo son súper distintas. O sea, me gusta tener tiempo para hablar con el paciente, para educarlo, para hablar con su familia, etcétera, o me gusta el paciente más agudo, más grave, que está intubado, que está en la UCI, o me gusta el servicio de urgencia, me gusta en el fondo tener que resolverlo rápido, etcétera. Y un poco la beca en la UC te permite diferenciar súper claramente esos polos, porque nos exponemos harto a todo. Y en relación a lo que decían de si es que la exposición se vio disminuida por el COVID, yo creo que fue lo contrario, porque la verdad es que, no sé si como varios saben, pero este famoso bicho tiene varios síntomas y varias manifestaciones neurológicas y neuropsiquiátricas, ¿verdad? El delirium por COVID ha sido como el gran emblema de este año porque los pacientes se descompensan de forma así súper severa. Entonces tuvimos muchísima pega en términos de interconsultas de distintas especialidades, desde medicina interna, etcétera, a raíz del COVID. Entonces fue bueno porque en el fondo nos mantuvimos súper activos y aprendimos un montón este año, a diferencia de obviamente otras especialidades quizás como Edgar, quirúrgicas, en donde claro, los pabellones se cerraron porque se transformaron en camas UCI y hasta ahí llegamos. En nuestro caso nos mantuvimos súper activos. Pero eso diría que la beca es súper completa, por lo menos en la UC, para mostrar como los distintos escenarios. Es muy buena. Súper, muchas gracias, está muy completo. La siguiente pregunta va para Álvaro, que preguntan, ya tocaste en verdad varias preguntas que teníamos, así que hay harto que quedó súper claro. Esto va respecto a cuán demandante o relajada es la beca de psiquiatría. Ahí puedo comentar solamente de lo que me ha tocado vivir a mí. La beca de psiquiatría es súper relajada dentro de todo. Puedo comentar que, no sé, a ver, creo que quizá en primer año mi rotación más extenuante fue San Carlos de Apoquindo, en la unidad de corta estadía de allá, unidad de cuidado intensivo, que era extenuante porque había que ir de lunes a sábado, pero igual era un horario muy ameno, había que llegar a las 8, por ejemplo, y uno se iba cuando terminaba la pega, que el horario de salida teóricamente es 4 a 5, pero la verdad es que si uno terminaba temprano, uno podía irse más temprano, a las 3, a las 2. Hay harta supervisión, hay harto espacio para discutir. Como dije en un principio, los staff están siempre preocupados del bienestar de uno. Si uno se equivoca o le tiene una tarea y no la cumplió o no averiguó algo, la verdad es que no hay penas del infierno, sino que me preguntan qué me pasó, no alcancé, qué estaba haciendo, y se intenta como hablar de estas cosas más que como simplemente como asumir que se hizo de flojo, por ejemplo, porque uno nunca lo hace de flojo además. Y la verdad es que yo creo que es pasar del internado a entrar a psiquiatría. Yo trabajé un tiempo, unos meses antes de entrar a psiquiatría. La verdad es que fue una baja en la intensidad bastante como notoria. Y es poco demandante en ese sentido, pero es demandante por estas otras cosas que extra, que son que uno empieza a leer, que uno empieza a comparar cosas que lee con lo que uno le ha pasado, que empieza a tener ciertas reacciones más o menos persistentes con algunos pacientes, y eso
quizá la carga emocional puede ser grande. La carga asistencial no diría que es grande, pero sé que en otros centros es un poco más intenso, sobre todo por el N de pacientes a los cuales están expuestos. Por ejemplo, en la Católica, mientras estamos en la unidad de cuidado intensivo psiquiátrico, nos vemos más de 4 pacientes cada uno a la vez. Y entiendo que en otros centros pueden incluso ver hasta 8, y con una supervisión mucho más distante, en el sentido de que ven a los pacientes solo durante toda la semana, y en algún momento de la semana viene el staff y los supervisa. En cambio, nosotros estamos en constante supervisión directa, diariamente. Así que es una beca muy relajada, muy amena, en donde toda la gente se trata muy bien. Súper. Qué buena experiencia. Gracias. La siguiente pregunta iba un poco a neurocirugía, a Edgar, pero también puede ver un poco con neurología. Respecto a los primeros años de formación, ¿cómo uno podría cultivar los conocimientos que se requieren, por ejemplo, a neurocirugía, que se tiene poca exposición? Y si hay algo que podrían recomendar de ir haciendo desde los primeros años, quizás, o desde antes en la carrera. Ya, perfecto. Yo creo que lejos lo más importante en neurocirugía es saber la neuroanatomía. Yo creo que si algo a mí me hubiese servido mucho antes de ingresar a la especialidad, hubiese sido tener un conocimiento sólido en neuroanatomía. Principalmente porque, bueno, yo tengo un jefe que dice que para ser neurocirujano basta con saber la historia natural de la enfermedad y saber anatomía. No sé si sea tan cierto eso, pero principalmente yo diría que conocimiento neuroanatómico es algo clave para poder hacer neurocirugía. Perfecto. La siguiente pregunta iba un poco también en respecto a eso, de si sabes que hay investigadores en la UC o cómo uno podría quizá acceder al área de investigación desde pregrado, o si algo que se da más bien en posgrado. No, perfectamente se puede dar durante pregrado. Yo, por ejemplo, les puedo contar qué fue lo que hice yo. Yo cuando estaba en sexto año de medicina me acerqué al doctor Pablo Villanueva, que es parte de los neurocirujanos de staff de la Católica, y lo que hice fue expresarle que yo en verdad estaba interesado en el área. Él me dijo que durante el próximo año, durante mi electivo, tomara electivo en neurocirugía, y me dijo que partiéramos haciendo un proyecto de investigación si es que yo realmente estaba interesado. Y a medida que fuimos interactuando, él me fue dando más responsabilidad y finalmente logramos llevar a cabo varios proyectos. Pero, en verdad, si es que alguien quiere hacer investigación en neurocirugía, le pueden dar mi correo, y en verdad no, yo puedo, quizás si no es conmigo, puede ser con otra persona del departamento que podemos a lo mejor generar algún proyecto. Yo puedo hacer de puente a lo mejor, pero la verdad las puertas están abiertas, todo el mundo quiere, son todos bien recibidos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver cómo coordinamos eso, pero muchas gracias por la opción. Sí, no hay problema. Súper. La siguiente pregunta va para Álvaro, que nos preguntaban respecto a la entrevista psicológica para entrar a psiquiatría. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? La entrevista psicológica no la hacen solo a psiquiatría, sino que la hacen a psiquiatría infanto-juvenil, la hacen a neurología, la hacen a neurocirugía también y la hacen a anestesia. Y creo que ahora último la estaban haciendo para la cirugía también. La verdad es que consiste en una entrevista que la lleva a cabo, me parece que un psicólogo laboral, por lo que entiendo, en donde te hacen algunas preguntas en relación a cuáles son tus intereses, que le comentes un poco cómo, cuáles han sido tus motivaciones, qué te gusta hacer. No te preguntan nada, ninguna cosa así muy íntima, y uno tampoco está obligado a contestar cosas íntimas, a menos que realmente tú quieras comentarlo. Y después hay una parte en donde se ven estas láminas del test de Rorschach, que son estas típicas manchitas, y te preguntan qué tienes, qué ves,
que se te ocurre? Sé que hay otras becas en donde, no, me parece que esa es donde es la única test que utilizan. Eh, la verdad es que siempre hay como en internet tips de cómo contestar el Rorschach. Yo no sé qué tan cierto será esos tips, de verdad ni siquiera sé qué tan válido y confiable y científico es ese test, pero lo aplican, sacan sus conclusiones, y por lo que me han comentado, el principal objetivo de la entrevista psicológica es poder identificar a personas que tengan una patología mental grave, así como una psicosis, y también en algunos casos poder excluir a personas, por ejemplo, con un trastorno de personalidad antisocial muy grave, como podría ser una psicopatía. Entiendo que esos son como los dos grandes objetivos de la entrevista psicológica. No sé, no sé si tendrá un fundamento establecido, científico, no sé si será tan efectivo para esos objetivos tampoco. Así que eso es lo que puedo comentar. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, aclarar que también es para otra especialidad y no solo para psiquiatría. Perfecto. La siguiente pregunta va dirigida para el doctor Puri respecto al tema de especialización, ya sea acá en Chile. ¿Cómo opina que es la formación también en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania, España o Reino Unido. Si usted conoce cómo es el posgrado allá. En neurología, me imagino, Sí, a eso se refiere, ¿no? O sea, cómo es correcto, hacer la residencia de neurología en otros países, ¿sí? correcto. Sí, bueno, no los conozco en detalle. Yo tuve donde más compartí fue con la experiencia de España. Yo estuve un tiempo en España y convivía de cerca con los residentes. En general allá, y creo que es más o menos el modelo europeo, las residencias duran 4 años, neurología dura 4 años, ¿verdad? Se accede, por ejemplo, en España a través del MIR, ¿cierto? Que es la prueba a través de la cual ellos generan hacen su ranking, digamos, y van postulando por ranking en el fondo, ¿no? Y vas adaptando a las distintas residencias de los distintos centros a lo largo de España, ¿no? Y ahí cada centro compite en forma independiente, ¿no? Y obviamente hay centros mejor valorados y otros que no lo son tanto. Y hay varios chilenos que han hecho esa vía, no es especialmente compleja, digamos. Validar el título de médico en España es un trámite administrativo, no requiere mayor examen. Lo que ocurre es que el título de médico en España sirve poco mientras uno no haga una especialidad, ¿no? Entonces, ahí la gente tiene que hacer el MIR. Y no toda la gente bueno, ahí hay todo un tema de migración, no toda la gente que lo hace puede quedarse allá, ¿no? También se da mucho que la gente va a hacer la especialidad, entre comillas, con compromiso de volver, ¿no? De no quedarse allá. Sobre todo sean los centros privados que puede ocurrir que la gente vaya a hacer la especialidad al centro y luego solo va por la especialidad, pero no queda validado para ejercer en España, ¿no? Eso ocurría, por ejemplo, yo conozco traumatólogos que hicieron la especialidad en la clínica donde yo estaba en Navarra y estuvieron ahí los 4 años, pero no estaban, entre comillas, validados para seguir ejerciendo en España y volvieron acá. Y bueno, lo que ocurre es un poco lo mismo que se ha comentado acá, ¿no? En el sentido de que cada centro tiene sus fortalezas, sus áreas más débiles. No sé, yo estuve en un centro, por ejemplo, que era muy dedicado a enfermedades degenerativas y esa parte la manejaban muy bien y tenían mucha investigación, cosa que también es bien frecuente en los centros extranjeros. Tienen áreas de investigación muy, muy potentes y muchas veces mezclan, ¿verdad?, investigación clínica con investigación básica, y se da mucho que los residentes, por ejemplo, en España, muchos de los residentes empiezan a hacer su doctorado mientras están en la residencia, y a veces se quedan un par de años después haciendo temas de investigación hasta sacar el doctorado. Eso no es raro a los que les gusta la academia. Y entonces tienen como áreas en las que son muy potentes. El centro donde yo estaba era muy potente en algunas cosas, pero era muy débil en otras, digamos, ¿no? Y ahí un paciente con un TEC no se veía nunca, digamos, ¿no? O sea, no era para nada su tema. Y hay otros centros en otros lugares de España que están muy dedicados a cosas más intensivas, más críticas, etc. Eso es lo que yo vi. Ahora, son modelos distintos, son modelos que ellos tienen la actividad en general en España, hasta donde yo recuerdo, es una actividad que en general transcurre durante el día, ¿no? Entonces la mayoría de las residencias se acaban 3, 4 de la tarde, ¿no? Porque ahí termina la actividad clínica.
La actividad habitualmente transcurre entre 7, 8 de la mañana hasta 3, 4 de la tarde, y después de eso me imagino que quedan solo la gente que están de guardia, que están haciendo turnos. No es habitual tener en general residentes dando vuelta a las 8 de la noche así de su día habitual. Eso no es parte de la práctica. Yo creo que en eso son bastante más ordenados, ¿no? No sé, eso es lo que puedo comentar. No sé si eso responde la pregunta o iba... Sí, no, en parte aclara, yo encuentro la pregunta. Gracias, doctor. Yep. Otra pregunta que va un poco ligada, que también la preguntaron por acá por el chat, es, y acá también pueden contestar de las otras especialidades, es si ayuda a tener un magíster en neurociencias previo a postular alguna de estas especialidades, o quizá un magíster relacionado al área. ¿Qué opinan o quién le gustaría partir? Yo creo que yo contesté ahí en el chat también, pero voy a volver a repetir, ¿Ya? que sí ayuda, pero no ayuda a mi parecer, en toda la modalidad de postulación, porque al menos en la prehabilitación es usualmente, al menos en la católica, lo que yo he visto es que se basa principalmente en las notas. No sé si otras universidades usarán un criterio similar, pero habitualmente el umbral para prehabilitar tampoco es tan alto, por lo tanto hay mucha gente que se prehabilita. Y, por ejemplo, prehabilitar es que te dicen que si puedes postular a mi universidad independiente de la modalidad del concurso. Eso es prehabilitar. Pero cuando ya va a ser el concurso, al menos el concurso ministerial tiene una rúbrica bien específica en relación a las cosas que considera que te van a dar puntaje en el concurso. Y en esa rúbrica no está tener estudios de posgrado antes de realizar la postulación. Sí, en los concursos, por ejemplo, de becas institucionales como la beca UC o la beca de la Universidad de Chile, ahí sí pesa más tener algo extra, porque ellos tienen rúbricas en que incluyen otro tipo de currículum o cosa extra en el currículum. Por lo tanto, yo diría que sí, pero no siempre. No para todos los concursos, además. Perfecto. Es importante, yo creo, eso, aclarar que no se considera tanto para todos los concursos, que varía según cada uno. Súper. Gracias. Y en honor al tiempo, vamos con la última pregunta del conversatorio, y esta va para Edgar, que pregunta respecto a la beca de neurocirugía, ¿cómo uno puede entrar si es que no todos los años han ofrecido cupos en CONIS? Un poco tú mencionaste que lo que más se usa o lo que es más frecuente es EDF, pero ¿cómo podrías tú contar sobre esto respecto al CONIS particularmente? Sí, mira, yo por lo menos puedo contar, por ejemplo, desde el momento en que yo partí mi postulación, yo creo hasta ahora que han pasado menos 4 o 5 años, yo creo que por lo menos la UC ha tenido un par de becas facultad, el resto han sido cupos mixtos, ministeriales, pero hace que no es algo que dependa mucho de uno, sino depende un poco de lo que va a requerir el ministerio. Por ejemplo, en los últimos años el ministerio postuló que no iba a financiar becas de 4 años. Estamos hablando de los últimos 3, 4 periodos. Y con eso se suspendieron las becas ministeriales CONIS de concursos como neurocirugía pediátrica, o sea, cirugía pediátrica, urología. Pero este año que pasó hubo un nuevo como un vuelta atrás, en el cual dijeron que iban a ver según las becas que estaban faltantes. Y ahí nuevamente se dieron cupo para neurocirugía y para muchas otras especialidades. La verdad es que se puede decir que es algo malo, es que es un poco impredecible saber año a año cuáles van a ser los cupos que van a haber. La tendencia que tiene, por ejemplo, la Universidad Católica es a sacar una beca facultad cada 2 o 3 años y mezclarla con un cupo que sea o general de zona o un cupo que sea ministerial. Además, o por ejemplo puede ser que el resto de los cupos sean solamente, como fue el año pasado, que fueron solamente cupos general de zona.
la verdad es que no es algo que uno pueda controlar mucho, es algo que la verdad es que se va presentando año a año y uno tiene que jugarse las cartas con lo que le ofrece a uno. Y bueno, y me imagino que eso pasa algo muy parecido en psiquiatría, pasa algo muy parecido en neurología. Sí, sí. Era más bien porque pasaba esto particularmente que como son pocos cupos, incluso para la beca UC y también en Tony, ¿qué se puede hacer quizá si es que uno no queda un año o no hay cupos disponibles un año? Si es que uno, por ejemplo, podría volver a postular al año siguiente y Sí, estar trabajando. perfectamente, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo que también el año que él fue a postular no había beca facultad, que era lo que él quería, y lo que hizo creo que fue un diplomado en ciencias médicas y creo que ahora está postulando y creo que le ha ido súper bien dentro de su proceso de postulación. Tengo otro amigo que finalmente no quiso esperar, se fue de general de zona, y tengo otro amigo que también no quiso esperar y abrió un poco más su puerta y dijo que la católica no era la única opción. Y la católica no lo es todo, o sea, igual hay becas buenas de neurocirugía fuera de la católica. Y se fueron hacia otra universidad. Perfecto. También es una opción. Súper. Queremos agradecer a todos los expositores y a quienes asistieron y se quedaron hasta esta hora. Muchas gracias por participar y asistir. Tuvimos varias preguntas y yo creo que la mayoría fueron contestadas acá en esta conversación o en las presentaciones. Estuvieron muy completas. Queríamos dejarle un espacio a cada uno, si es que quisieran quizás dar unas palabras de cierre, algo que quisieran comentar respecto a la instancia. Si quieres, puedes empezar tú, Álvaro. Quería agradecer la invitación. A mí me encanta poder hablar acerca de lo que uno estudia, lo que uno hace. Yo creo que o sea, voy a estar respondiendo feliz cualquier duda que tengan. En general me demoro en responder los mails, así que a veces me demoro con mis pacientes, piensen que igual me voy a demorar con ustedes. Así que ojalá se motiven con la psiquiatría, realmente que, como ya dije, es un proceso, un aprendizaje súper bonito y también un proceso de crecimiento personal muy enriquecedor. Así que eso. Súper. ¿Edgar? Sí, ni un problema. Más que todo, sumarme a las felicitaciones de Álvaro. Yo creo que esto es una muy buena instancia. En verdad, también agradezco la invitación a que se me haya dado la oportunidad de poder compartir mi experiencia. Bueno, invitarlos a todos a que conocer un poco más de la neurocirugía. Yo creo que en todos lados la neurocirugía es algo un poco incógnito, que se ve, por ejemplo, 1 o 2 veces durante pregrado, y más que todo conocerla. Yo creo que esa es la invitación que me gustaría dejar hoy día. Perfecto. Súper. Gracias. También acá María Ignacia comenta que por problemas de conexión se retira, pero agradecemos también los comentarios y la buena onda. Gracias. Y finalmente, doctor Juli, no sé si ¿qué le gustaría comentar? Me sumo a los agradecimientos y las felicitaciones, porque creo que es una instancia muy interesante y uno cuando termina, claro, yo hace rato que terminé, pero uno está lleno de dudas, ¿verdad? Lleno de inquietudes, y hay muchas de estas cosas que no se comentan nunca y se dan por sabidas, y la verdad es que no las sabe nadie, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no? Preguntarle a la gente que está haciendo las residencias, a los que están recién terminando, cómo es la realidad de lo que se vive, y tener datos para no cometer los errores que se pudieran haber cometido. Así que yo los felicito y los estimulo a seguir. Y reforzaría lo al final, ¿no? La Católica en general tiene buenos programas, trabajamos para que sea así todos, ¿no? Los que estamos en los programas y también los residentes, que lo son finalmente los que los hacen, pero no es el único lugar. Entonces yo creo que es importante tener la mente abierta en otros programas de Chile y en programas de fuera de Chile también, ¿no? Sí, en eso yo creo que es importante tener una visión amplia y nutrirse de otras fuentes. Yo creo que eso enriquece la formación. Así que nada, los felicito y mucha suerte. Y lo que pueda ayudar, encantado. Muchas gracias a todos nuevamente por participar y quedarse hasta esta hora.
con esto cerramos. Muchas gracias a todos por asistir y les contamos que la grabación la subiremos a nuestro canal de YouTube de la SEM y también subiremos la información por Instagram. Muchas gracias a todos. Estén muy bien.